Y hoy el tema que nos ocupa es autoridad y límites. ¿Se trata solo de decir que no? Porque esto de la autoridad se asocia mucho con esto del no. Entonces, vamos a remangarnos para ponernos a pensar sobre esta temática. Lo primero sería vamos a pensar en los límites. Y a mí siempre me gusta decir, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando nos ponemos a pensar en límites, ¿no? Límites. ¿Y qué se nos viene a la cabeza? Seguramente se nos viene el no, seguramente se nos viene la prohibición o se nos viene el coartar la libertad, la sensación como de algo que reprime, el límite que limita. Y a su vez también se nos vienen palabras como protección o como seguridad, contención, identidad, norma, necesidad. Entonces, tiene como esta cosa como de doble sentido, ¿no? Tiene una parte como positiva y una parte como que no es tan, que es más negativa, tiene cierta connotación negativa. De hecho, yo siempre digo, uno no está así tan tranquilamente en casa y dice, son las 5, me voy a ir a ponerle un límite a mi hijo. Uno normalmente dice, y le tuve que poner un límite, ¿no? Entonces, es como algo que tiene una connotación de, como ya no pude más, le puse un límite. Entonces, claro, en este sentido, es muy importante que identifiquemos que hay una connotación negativa en el tema de los límites, porque va a ser una de las cosas que nos va a influir en cómo usarlos, ¿no? En cómo llevarlos a cabo, porque todo el mundo dice hay que poner límites a estos niños y por otro lado decimos, uy, pero es que la sensación es como que si le tengo que poner un límite es porque he fracasado en que me haga caso de otra manera. Y esto es una de las cosas que nos va a dificultar el ejercicio de la autoridad y la puesta de límites. Entonces, tendremos que tener en cuenta que el límite es algo que delimita el espacio de cada uno, es algo que me diferencia del otro, es algo que me da referencia de lo que se puede y lo que no se puede, y por tanto está asociado con la contención, con la seguridad. A mí me gusta mucho utilizar como la imagen de la piel. La piel es un límite físico que nos da identidad. O sea, si no tuviéramos piel, no seríamos los que somos. Entonces, los límites nos dan lugar, nos dan identidad, nos permiten saber lo que soy y lo que no soy, lo que puedo y lo que no puedo. Entonces, vamos a trabajar algunas maneras para poder reconstruir esta connotación que tienen los límites para poder entendernos o entender los límites como algo que nos cuida, que nos ayuda a crecer, como algo que es necesario, como algo que se puede poner con amor y que no necesariamente o siempre tiene que estar asociado al enfado, ¿no? Y por eso vamos a pensar un poquito también en relación a la palabra autoridad, al concepto de autoridad, porque también uno dice autoridad y se le pone así como el cuerpo firme, ¿no? Y asociamos autoridad más con seriedad que con algarabía. Entonces, va a ser muy importante que entendamos que la función adulta, la función que tenemos los adultos y las adultas en la tarea de ayudar a crecer a nuestras hijas e hijos, es lo que se llama la parentalidad, ¿no? La función de ese adulto en el rol de padre o madre, parentalidad, que implica ser referente, que implica dar seguridad y que implica usar un poder que tiene el adulto, porque el adulto y el niño no son iguales. Tenemos un nivel de responsabilidad distinto. Esto es lo que se llama asimetría, es un rol asimétrico, no somos iguales como seres humanos en derechos, pero no estamos en paridad, tienen una función asimétrica y el adulto tiene que asumir la responsabilidad y la tarea que le corresponde. Entonces, claro, por ser adulto tengo un poder, porque de hecho, vamos, que un adulto por poder puede hacer muchas cosas con el niño, ¿no? Con la niña. Entonces, la autoridad va a implicar el uso de ese poder. Y ese uso no es neutro y no es el único posible. El papel parental, el papel de crianza o de ser padre o madre nos da un poder que tenemos que aprender a usar. No tenemos que pensar que esto viene solo. Es más, muchas veces tenemos que desaprender modos de ejercicio del poder que hemos aprendido implícitamente y que tenemos así como en vena desde todos los mandatos sociales, culturales, familiares, costumbres, y muchas veces no solamente tendremos que aprender a usar el poder, sino a desaprender a usarlo de maneras que a veces son más autoritarias que saludables.
Entonces, es importante entender que la autoridad, como la capacidad de usar el poder que tengo, es algo que se construye, no viene solo, no es como la potestad. La potestad te la dan, tienes la patria potestad, tú puedes decidir por tus hijos, pero la autoridad, que es la capacidad de que para el otro sea referente, se construye, no es algo que venga solo. Y entonces ahí es donde decimos, nos vamos a remangar, vamos a ver qué construimos con todo esto, ¿no? Bien, pues claro, la autoridad se construye en una relación. O sea, yo me construyo mi autoridad en relación a los demás. Yo voy diciéndoos cosas que pueden pareceros que tienen sentido y entonces cada vez me vais escuchando y os dan ganas de volver a escucharme el próximo día si me gano la autoridad y si lo digo con autoridad. Si lo que digo os genera inseguridad y no os interesa, pues no seré referente para vosotras y vosotros, ¿no? Entonces, va a ser muy importante la credibilidad, la claridad y la coherencia. La credibilidad, claridad, coherencia en la manera en la que me comunico con las otras personas para ir construyendo mi autoridad y, por tanto, con los hijos e hijas, ¿no? Por supuesto. Pero esto va muy también necesariamente de la mano con la capacidad de escucha y la empatía. Es decir, yo puedo dar mucha claridad en lo que considero que es lo adecuado y lo saludable, pero tengo que poder escuchar lo que le está pasando al otro y entender lo que está pasando, ponerme en su lugar para después, desde mi lugar, que no somos iguales, tener en cuenta lo que le está pasando. Entonces será credibilidad, seguridad, claridad, junto con empatía y escucha. O sea, tengo que tener en cuenta lo que le pasa al otro, ¿no? En este caso a los niños y niñas. Y precisamente la llamaremos autoridad saludable a la capacidad de utilizar nuestro poder para atender las necesidades de todas las partes del vínculo. El otro día hablábamos de la importancia de saber que en una relación al principio un bebé lo necesita todo y poco a poco tiene que ir desprendiéndose y que en esa relación cuentan mucho las necesidades de los niños y niñas, pero también cuentan las necesidades de los adultos. Y en la medida en que yo no atiendo las necesidades de los niños, estoy siendo autoritaria, ¿no? El famoso porque lo digo yo y punto. O la crianza desde el miedo, desde ese padre o madre que levantaba una ceja y ahí no se movía nadie, ¿no? Entonces, eso es autoritarismo, porque no tiene en cuenta las necesidades de la otra parte, pero y solamente hace orden y mando. Sin embargo, aquí hay un matiz interesante y es que cuando no se atienden las necesidades de la parte adulta del vínculo, no siempre se considera que eso sea autoritario. Es decir, si no se atienden las necesidades del niño, tenemos claro que es autoritarismo. Pero si no se atienden las necesidades del adulto, como por ejemplo en el sacrificio, la abnegación, el darlo todo, el siempre priorizar a los niños, aguanto la paciencia infinita, etcétera, nunca tengo espacio para mí, desde que tengo hijos ya no salgo nunca, bueno, en este momento el salir está complicado, no tengo espacios para mí, a veces me encierro en el baño, me dicen muchas veces en las escuelas de familia, ¿no? Es como al final el baño es mi momento porque es cuando puedo cerrar la puerta con pestillo. Entonces, cuando en la relación no se atienden las necesidades o no se tienen en cuenta las necesidades del lugar adulto, también tendríamos que pensar que se está incurriendo de alguna manera en una actitud un poco autoritaria contra las necesidades de los adultos, pero también en relación a los niños y niñas, porque ellos y ellas tienen que aprender a cuidar sus necesidades cuando sean adultos y nos necesitan como referentes de ello. Si no, lo que van viendo como aprendizaje desde el modelo de referencia es la construcción de un modelo adulto con sacrificio, a ver. Ahí va, que voy a desactivar los audios. Con abnegación, sacrificio, etcétera. Entonces, esta es una de las cosas que también tenemos que modificar, ¿no? La mirada de que la crianza es todo para los niños y nosotros decimos, bueno, todo lo que necesita, pero también necesitan saber que no son en el centro del universo, también necesitan saber aprender a estar solos, también necesitan saber que los otros tienen necesidades y esto es lo que va a ir ayudando a construir una personita que sea capaz de, a su vez, después de desarrollar la empatía y la capacidad de resolución de conflictos teniendo en cuenta las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, es muy importante esta doble cara de lo que llamamos autoridad y autoritarismo. Bien, entonces, vamos a
En esa tarea el ejercicio de la autoridad saludable que decimos, precisamente hablamos de que dejar claro el lugar y decir esto es lo que puedes, esto no puedes, por eso el límite no es siempre un no, también es un sí, esto sí puedes hacerlo y esto te toca hacerlo ahora. Dejar claro ese lugar es lo que llamamos poner límites, delimitar el espacio de cada uno, ¿no? No, muchas veces se confunde el límite con el castigo. Es decir, le tuve que poner un límite, lo que se está queriendo decir es, le tuve que castigar y decirle, ya está bien, a tu cuarto. Entonces, el límite es decir lo que puedes y lo que no puedes, y en la medida que lo diga con claridad, no va a hacer falta la consecuencia o el castigo. O va a hacer falta menos, que aquí los absolutos tampoco nos lo vamos a poner como si fuera una cosa teórica que tenemos que cumplir como sin ningún fallo, ¿no? Yo siempre digo que aquí la que está hablando no es que lo tenga todo súper resuelto, sino que somos un poco, los que nos dedicamos a esto, somos un poco más conscientes de todo lo que nos falta por trabajar, pero sobre todo recomendamos esto que decíamos el otro día, de tener espacios de reflexión sobre estos temas, porque pararse a pensar ya es una herramienta en sí misma. Entonces, vamos a pensar un ejemplo cotidiano. Vamos a traer una pequeña escena, una pequeña situación muy cotidiana que la estamos además sacada de diferentes escuelas de familia en la que estamos realizando en estos últimos tiempos. Y es una escena, una situación en la que podemos imaginarnos las 5 de la tarde, teletrabajando en casa y nuestro hijo o hija, que tenga unos 7 años, está haciendo los deberes. Ya ha vuelto del cole y está haciendo los deberes, ¿no? Entonces, bueno, llevas toda la mañana trabajando, no has terminado el informe, tienes que terminar de hacer algo del trabajo, que te lleva un montón de horas, porque ahora parece que con el teletrabajo muchas veces cuesta más poner límites al trabajo. Antes te ibas y cerrabas el ordenador o cerrabas en la oficina, y ahora con el teletrabajo se cuela hasta el último momento del día, se cuela hasta la alcoba, ¿no? Esto es una cosa también interesante en relación a los límites. Llevas toda la tarde trabajando, te sientes un poco culpable como de que no le estás haciendo mucho caso, de que has estado muy ocupada, ocupado. Él tiene deberes y te pide ayuda. Y resulta que, bueno, le atiendes. A ver, cariño, dime, ¿qué necesitas? Le atiendes como mirando con un ojo el informe y el chat del trabajo y con otro ojo, sí, cariño, sí. A ver, sí, dime, sí. Le atiendes, más o menos. Un poco rápido. Te vas. Y al rato resulta que vuelves, que vuelve el chaval, ¿no? Y bueno, pues tú le dices, vale, a ver, dime, pero es que necesito trabajar, que ya sabes que no, esto es lo que hay ahora, que es que estamos en un momento en el que es así, cariño, es así. Entonces, que a ti también te gustaría estar con él, que te gustaría estar jugando, que ya te gustaría a ti no tener que estar estando confinada, que ya te gustaría a ti que pudieras estar en el parque, bla, 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 no, muchas explicaciones de esas que se dan. Él pone cara de pena, te da rabia, de que esta situación, bueno, al rato él vuelve otra vez a insistir, le das algunas largas, al rato él deja los deberes y entonces empieza a aburrir y te vuelve a interrumpir de nuevo y entonces le reprochas con un poco de fastidio. Pero bueno, es que de verdad, es que contigo no se puede, es que estás muy impaciente, tienes que ser más comprensivo. Bueno, y le pones la tele. Entonces, le dices que por favor un poco de paciencia, que solo te queda un ratito más, él aguanta otro rato, pero tú tardas más de lo que pensabas, porque claro, con estas interrupciones y desconcentraciones, y entonces te sientes en falta, y entonces le dices que aguante un poquitín, que bueno, que luego hacemos una pizza de cena, que le gusta mucho, y que le dices que por favor te deje terminar, que es muy importante el informe que estás haciendo, y que bueno, tú no, cuando él está haciendo sus cosas no le interrumpes, y que él también tiene que saber respetar ese momento, ¿no? Bueno, esta puede ser una situación que igual está relatada un poco extrema, juntando todos los ingredientes, pero nos puede haber pasado en diferentes contextos. Y bueno, al final puede ser que hayas terminado el trabajo a tiempo, que a costa de que él haya estado un buen rato con la tele, ¿no? Más de lo que te gustaría, te sientes un poco mal y entonces, además de la pizza, le dejas el postre de chocolate, que esto es como el premio o la excepción.
Y o puede pasar que la situación se alarga, entra en bucle, él se pone cada vez más cansino, insistente, tú pierdes los nervios, cosas normales, nos pasa a todos y todas, estamos en ese contexto, y al final pues le pegas un grito, le dices que es un egoísta, que no se puede contar con él, que parece que tuviera 3 años y termináis discutiendo. Y el chaval se va a la habitación y tú te sientes fatal y entonces, bueno, pues puede pasar que muchos finales diferentes, pero que desde luego el común es que me siento fatal y que al final todos los días lo mismo y que siempre la misma cantinela y que qué rabia estar así, que tú no quieres caer en esto. Bueno, cada uno en su gradiente, su circunstancia y con su ejemplo, pero estas cosas son muy cotidianas y no nos pasan por ser familias problemáticas, pasan en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño análisis de esta situación para poder pensar sobre ese caso y que luego saquéis conclusiones más generales. Bueno, para empezar, hay algo que podríais ya empezar a identificar de lo que hablábamos la semana pasada. Yo os dije a los que estuvisteis que pusierais un post-it en la nevera de que buscáramos en la vida cotidiana situaciones que nos generan ambivalencia. Bueno, pues esta es una situación. Yo quiero estar trabajando, quiero terminar el informe y a su vez querría estar con mi hijo. Y quiero las dos cosas a la vez. Y tengo, si me quedo con el informe, me siento fatal de no estar con el chaval, y si me quedo y si voy con el chaval, me siento en falta con el trabajo. Entonces, eso es una contradicción que me genera una ambivalencia que quisiera hacer las dos cosas a la vez o que no existiera nadie en el mundo. Y entonces me genera contradicción. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Bueno, pues decíamos el otro día, hay que resolver la ambivalencia, hay que elegir. Lógicamente, si lo que hay que hacer es trabajar, porque hay que terminar eso, habrá que elegir y no intentar hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Pero esta sensación de contradicción, de ambivalencia, de intentar las dos cosas a la vez y con estrés y demás, genera muchísimo malestar. Y muchas veces terminando, es un malestar que suele terminar con, de verdad, o sea, es que no se puede, es que qué horror. Y con muchos niveles de culpabilización. Me siento culpable, o siento que mi hijo es culpable, o siento que mi jefe o jefa es culpable, o siento que el mundo es culpable. O sea, una sensación de culpabilidad enorme en estas situaciones cotidianas, ¿no? Que suelen ir de la mano de mucha impotencia, de no sentirse capaz de salir de ahí y de mucha queja, ¿no? Nos quejamos, pero muchas veces también con resignación, con la cosa de decir, bueno, es que es lo que hay, es que es lo que toca, es que con el teletrabajo no se puede. Entonces, vamos a ver algunos elementos que nos ayuden a desenmarañar esto, porque está como muy, es un embrollo, ¿no? Y a ver si se puede usar como herramientas, porque desde luego cuando las situaciones suceden así no hay que fustigarse, no hay que sentirse culpable, lo interesante es pensar sobre ellas para pensar cómo puedo hacer para que la próxima vez no suceda, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que precisamente cuando uno tiene ambivalencia, que el otro día lo dejábamos ahí como en puntos suspensivos, cuando uno siente ambivalencia y querría una cosa pero siento otra, o pienso una cosa y siento la contraria, o me gustaría dos cosas a la vez, o tengo dificultad para tomar una decisión, lo que transmito en la comunicación es precisamente esa confusión, ¿no? Entonces se genera una confusión, una comunicación con muchas distorsiones. Se distorsiona la comunicación. Y si decíamos al principio que la autoridad es algo que se construye en un vínculo en el que al otro le das seguridad y confianza, coherencia, precisamente la ambivalencia nos traiciona en eso, porque lo que damos es un mensaje contradictorio. No hay coherencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que estoy intentando hacer y lo que luego me sale a hacer, entre lo que siento y lo que pienso, y eso se transmite de maneras muy sutiles en la comunicación, entre otras cosas, precisamente con el lenguaje no verbal. Entonces, hay algunas cosas que voy a contar como separadas así en esquema para que sirvan así con fines didácticos para pensarlas, aunque luego en la comunicación y en los vínculos humanos se puede dar todo mezclado, ¿no? Pero que nos sirve pensarlas por separado para intentar mejorar o afinar en la autoobservación, ¿no? Porque claro, a los hijos los queremos un montón, no los queremos cambiar, no los vamos a devolver en la tienda, aunque a veces uno pensaría, tiene ganas, pero no los vamos a devolver. Y
y difícilmente, si nos quedamos atrapados en si mi hijo hiciera, yo me quedo en la impotencia y en la dependencia. Es si no hace, yo no puedo hacer nada. Entonces, esto nos permite poner el foco en nosotras. No por fustigarnos y culpabilizarnos, sino por pensar en qué cosas puedo observar en mí que me dan herramientas para tener un papel activo y protagonista, ¿no? Entonces, la primera cosa que decimos que desdice la autoridad porque genera una distorsión en la comunicación y en el mensaje que doy y no dejo el mensaje claro, es lo que llamamos el doble mensaje. El doble mensaje. Dar un doble mensaje es dar dos mensajes que son contradictorios, pero con la peculiaridad de que se dan simultáneamente. Esto en la teoría de la comunicación es muy importante porque el mensaje contradictorio se llama mensaje contradictorio, es decir, una persona que dice no hay que fumar y luego fuma. Pero en el mensaje, doble mensaje en la comunicación es dar dos mensajes simultáneos que son contradictorios. Y esto solo se puede hacer con el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Pensando en la situación que estábamos hablando, podríamos pensar que cuando esa madre le está diciendo, sí, cariño, dime, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Estoy diciendo dime qué necesitas, pero estoy con el rabillo del ojo mirando el trabajo, le estoy transmitiendo, por un lado, dime, me importa lo que necesitas, y por otro lado, pero dímelo rápido porque no tengo mucho tiempo. Entonces, ahí, ese doble mensaje al chaval, lo que recibe, si lo que necesita es ayuda con los deberes, igual te lo insiste, pero si lo que necesita es un poquito de atención o que le haga sentir que es importante para ti, pues lo que está sintiendo es todo lo contrario, ¿no? Entonces es súper interesante poner atención en observar los dobles mensajes, porque los dobles mensajes los hacemos en la vida diaria porque la vida cotidiana tiene contradicciones y ambivalencia. No nos tenemos que fustigar por ello, pero sí que es súper interesante poder ser conscientes. Y entonces el doble mensaje se hace entre adultos también. O sea, yo siempre cuento así ejemplos como de que estás pensando en preparar una cena especial para tu pareja, has comprado langostinos por el camino, estabas con toda la ilusión de hacerle la cena y de repente llega y te dice, ay cariño, bueno, que he quedado con los amigos en el bar, así que esta noche no vengo a cenar a casa. Y claro, tú dices, vale. Y entonces la pareja te dice, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? No, nada. Y claro, no, pero ¿pasa algo? No sé. Claro, tú eres una persona progre, liberal, que tiene sus espacios y entonces no vas a estar reclamando ni de ponerte celosa ni nada de eso, pero por otro lado te da rabia, joder, que justo ese día habías preparado eso, ¿no? Entonces si no se explicita esa contradicción, nada, ya no pasa nada, ya. Pero claro, ahí se queda un ruido, ¿verdad? Bueno, pues como este tipo de cosas, el doble mensaje está en nuestra cotidianidad y es súper interesante identificarlo, porque no se trata de no hacerlo nunca, no lo podemos controlar todo, pero sí que cuando me paso a reflexionar, puedo rebobinar y decir, uy, igual aquí, ¿por qué? Porque el doble mensaje me da información de que hay algo que me genera ambivalencia, de que hay algo que me generaba un poco de rabia o que me generaba dificultad, de que a lo mejor algo que tengo que desprenderme, ¿no? Decíamos el otro día, hay que desprenderse de hacer el informe perfecto, lo hago más rápido, o me desprendo de una hora de sueño y atiendo a mi hijo y me acuesto más tarde, o me desprendo del rato que iba a jugar con él porque el informe es muy importante y me va a aliviar mucho terminarlo, ¿no? Entonces hay que elegir, tomar la decisión, resolver la ambivalencia. Por tanto, los dobles mensajes siempre nos van a dar información de alguna ambivalencia o contradicción que tengo que resolver. Por eso es interesante ponerle nombre e identificarlo, ¿no? Así que ahí post-it mental también, es decir, vamos a observar en nuestra cotidianidad los dobles mensajes. La otra de las cosas que desdice la autoridad serían lo que llamamos las justificaciones o excusas. Una excusa es dar una razón que no es la real o la principal por la que alguien tiene que hacer algo. Entonces es como el niño que viene a casa y que llega y dice, tú te estás preparando para ir y te dice quiero ir contigo y tú le dices no puedes venir porque no has hecho los deberes y te dice no tengo deberes. Amiga, tú ibas a quedar con una amiga a dar un paseo y el niño te está insistiendo y madre, no era el plan, pero si le dices, es que no has merendado y dice, no, mira, me como un plátano y voy, le estoy dando un poder porque no le estoy dando la razón real y además no aprende la razón adecuada, que es, cariño, este es el momento de mamá o de papá
y tú te puedes quedar en casa con tu hermano mayor, con tu otro padre o madre, con tu abuela o abuelo, con quien sea, ¿no? Entonces no aprende, no hace ese aprendizaje de autonomía y de respeto de las necesidades del otro, sino que se van postergando, ¿no? En el caso del ejemplo que hemos traído, sería interesante poner, yo qué sé, si le dijera, bueno, es que claro, no, tengo que trabajar y si no tuvieras deberes te pondría la tele, pero como tienes deberes tienes que hacerlos. A ver, aquí se está mezclando todo. Yo tengo que trabajar, por eso no te puedo atender. No es que no veas la tele porque no tengas deberes, sino porque no hay que estar viendo la tele mucho rato. Entonces, si terminan los deberes se pone a ver la tele, pero si yo estoy trabajando ve más. O sea, hay un lío en la comunicación, no se le deja claro el mensaje que es: hoy es un día excepcional, tengo que terminar esto, tú tienes que terminar esto, que si necesitas apoyos voy a parar, pero trata de hacerlo con autonomía y después tienes un rato para hacer algo en tu cuarto, porque ya con 7 años puedes ponerte a leer, puedes ponerte a hacer un puzzle, puedes ponerte a hacer otra cosa y el último rato vas a ver un poquito de dibujos o de una peli o lo que sea. Entonces, las excusas son algo que postergan, que no enseñan el motivo real, pero que también están impregnadas en nuestra vida cotidiana. Compra menos que no tengo dinero. Mentira, llevas dinero en el monedero seguramente, y si no llevas tarjeta, ellos lo saben. Pero, ¿y si fuera que es verdad que no tienes dinero? ¿Es la razón por la que no le vas a comprar las zapatillas ese día? ¿O es una vez, o sea, es en lugar de una roja 20 amarillas y todo el rato tengo que estar diciendo excusas diferentes, ¿no? Entonces, en el día a día estas situaciones se nos presentan 1000 veces y no siempre tendremos la respuesta perfecta. Perfecto. Yo siempre digo, si reducimos las excusas o lo que les dice la autoridad en un 40%, ya estamos ganando un 40% más de autoridad y lo demás también puede tener cierta flexibilidad, ¿no? Pero no se trata de ser máquinas ni robots, sino de ser más conscientes de lo que se pone en juego en estas pequeñas cosas que se nos escapan en la cotidianidad con muchísima facilidad sin darnos cuenta, ¿no? La tercera cosa que decimos que desdice la autoridad, muy rapidísimo, voy a una pausa, que tengo ganas de contaros muchas cosas. La tercera cosa en esto de la comunicación, el vínculo, que también deja confuso el mensaje, es lo que se llama el chantaje. Este también, archi conocido y archi utilizado, no suena mucho, es muy fácil, tiene un efecto inmediato. Te compro chupachus y se calla la boca, te prometo no sé qué y se calma, te pongo la tele y, ¿no? O sea, el chantaje tiene un efecto en la inmediatez de comportamiento, ¿no? De que te haga caso, de que se calle muchas veces, ¿no? No siempre. Pero claro, tiene otros efectos más a largo plazo. Entonces, el chantaje es ofrecer una consecuencia que no tiene nada que ver con la acción que tiene que aprender. Porque si tiene que aprender a estar solito, ponerle la tele precisamente no le enseña. O decirle, y te compro el álbum de cromos que querías, no le enseña a desarrollar la capacidad de espera o desarrollar la capacidad de respetar las necesidades o espacios de los adultos, ¿no? Entonces, muchas veces me preguntan la diferencia entre el chantaje y el refuerzo positivo, también y el refuerzo negativo, porque también está el chantaje emocional, ¿no? También está el cariño, es que si haces esto mamá se pone muy triste. A ver, una cosa es hablar de las emociones y otra cosa es el chantaje emocional. Y es que cuando un niño hace algo y tiene que aprender a no hacerlo porque no está bien, no es que tenga que aprender a no hacerlo para que no se ponga triste la mamá, porque le estamos dando un poder de manejo de la situación emocional de su madre que lo que le genera es inseguridad. Entonces, lo que tiene que aprender es que las cosas tienen consecuencias y obviamente si me hablas gritando me siento mal, me hace sentir mal, como le puede hacer sentir mal a tu hermano o como le puede hacer sentir mal a un amigo. Mostrar la consecuencia, pero no, ay, es que yo me pongo muy triste. ¿Verdad que la abuelita se pone triste cuando tú haces estas cosas? Porque la verdad que vas a ser un niño bueno. El bueno, malo, viene con la cosa de la culpa y de lo que y de la moral que muchas veces los niños y niñas no tienen todavía, no son, los niños no son malos, los niños están aprendiendo y necesitan que les dejemos los mensajes claros.
Entonces, el chantaje que, bueno, pues esta noche pizza o el, o el postre de chocolate, es importante también que seamos capaces de identificarlo. Insisto, que hay momentos de emergencia en las que uno dice, bueno, mira, tuve que darle un chupachús, pero no es lo mismo naturalizar que yo consigo todas las cosas, las resuelvo con chantajes, que decir, bueno, una vez tuve que ceder o una vez, porque también los niños y niñas aprenden las excepciones. Y si sabe que es una excepción, no está en el marco de la norma, está en el marco de la excepción. Que no es lo mismo que la norma sea que cada vez que me porto bien me dan un regalo. Porque esto lo que transmite es, primero, que no le da valor al aprendizaje en sí mismo del portarse bien, de tener autonomía, de hacer las cosas por sí mismo, de respetar al otro, que tiene un valor en sí mismo, sino que aprende que lo tiene que hacer para conseguir cosas. Cosa que en la sociedad así materialista en la que vivimos viene muy bien, porque el consumo se nutre mucho de eso. Entonces, en la aprende a conseguir cosas y nos encontramos muchas veces niños que son listísimos y listísimas y nosotros queremos que sean listos, ¿verdad? Queremos que sean listos, decimos, yo quiero que mi hijo o mi hija sea lista, pues utilizan su listeza y claro, encontramos niños y niñas que te dicen, pues me he portado bien, ahora me vas a comprar el cuaderno o ahora me vas a comprar el no sé qué y tú dices, madre mía, ¿en qué momento? ¿No? Entonces, bueno, una vez más, la tarea es de poner atención en eso para que no sea un recurso, el chantaje, como pauta de crianza. Otra cosa es que sea una excepción, como hemos dicho. Bueno, la siguiente cosa, son 6 cosas. Voy por la cuarta, para que os ubiquéis. Hemos hablado del doble mensaje, de las excusas, del chantaje. Vamos a las excesivas explicaciones. Excesivas explicaciones. Wow, esto está muy de moda ahora, porque con los modelos de crianza menos autoritarios y que reivindican mucho la reivindicación de los derechos de los niños y niñas, cosa que es fundamental y súper necesaria, a veces nos hemos pasado al otro extremo. Y entonces se dan muchas explicaciones, permanentes explicaciones que hacen que se alargue, que se difumine el mensaje. Entonces aquí vamos a hacer una parada, ¿no? Porque pensando en la escena que hemos hablado, podríamos decir, cuando uno se pone a decir, mira, es que tengo mucho trabajo, esta mañana resulta que ha venido el jefe, que nos ha contado no sé qué, que ha venido un encargo nuevo y entonces yo he tenido que dejar lo que estaba haciendo para poder hacer lo que ha venido el encargo y entonces ahora tengo que hacer el informe que tendría que haber hecho esta mañana y entonces por eso no me ha dado tiempo. Luego encima se me ha quemado la comida y he tenido que volver a hacerla y por eso he tardado más y estamos comiendo tarde y bla, 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 bla. Y porque además, porque la pandemia, porque el teletrabajo, porque hijo, porque tú ya sabes, porque tal. Claro, todo eso es verdad. O sea, yo no estoy diciendo que no sea verdad. Puede ser verdad, ¿no? Pero en el minuto 2, el chaval está diciendo que me huele a que hay algo que mi madre no, o mi padre no está bien, ¿no? Como que las excesivas explicaciones, y más en el momento del límite, o del momento de decir hasta aquí, hoy, ahora no, o lo que sea, generan muchísima confusión porque no le dejan claro el mensaje, se lo siente como que mi madre y mi padre se está justificando, esto me huele a que hay algo que en realidad no debería hacer. O sea, lo que transmite la excesiva explicación es el sentimiento de culpa. Es decir, se siente culpable porque por algo, entonces claro, los niños y niñas son muy sensibles y son muy perceptivos. Ah, se sienten culpables por algo, esto no es un mecanismo que hagan racionalmente, pero en el vínculo esto funciona así. Entonces, se siente culpable por algo, sé que si insisto lo consigo, ¿no? O sé que entonces puedo ponerme un poco más cabezona. Así que no es que lo hagan con mala intención, ni mucho menos. Ellos lo que necesitan es tener el mensaje claro. Y en la medida que no lo tengan claro, van a insistir. De hecho, decimos que un niño o niña insista cuando el mensaje no le queda claro es un signo de buena salud. Si no insistiera frente a un mensaje no claro, entonces estaríamos hablando de la sumisión, de decir, lo que me digan yo sin cuestionar. Y no es eso lo que queremos, ¿no? Queríamos criar niños y niñas inquietas, entonces críticas, que autónomas, con autodeterminación. Bueno, pues que un niño o niña insista
es normal, es sano, es necesario, está muy bien. Es más, tiene que insistir un par de veces para ver si los adultos están seguras y seguros. Entonces, que un niño pruebe el límite, no hay que entenderlo como una afrenta o como algo que va en mi contra o que me está desafiando o que lo hace por maldad. Lo hace para reasegurarse y comprobar que tú estás segura. Por eso te tiene que encontrar con el mismo criterio en la primera y en la segunda, para que la tercera pueda ir incorporando el comportamiento, el hábito o lo que sea, ¿no? Entonces, lo de las excesivas explicaciones nos confronta con que es importante dar una explicación sencilla. Mira, hijo, ahora mismo me da mucha pena, pero tengo que terminar este informe y hasta las 6:30 no puedo atenderte, así que vamos a pensar qué cosas puedes hacer hasta las 6:30, que ya tiene un reloj en la habitación y sabe cuándo toca las 6:30, y me puedes interrumpir solo si necesitas algo muy importante. Entonces, claro, si esto nunca se lo has dicho, la primera vez que se lo digas te va a decir, ¿qué me estás contando? Y te va a interrumpir 15 veces para probar. Hay que ir construyéndolo, ¿no? El hábito de entender que cuando el adulto dice, hasta a este rato no me puedes interrumpir, darle algunas herramientas y alternativas que pueda tener, dependiendo de la edad, por supuesto, dependiendo de las capacidades y las circunstancias. Por eso decía lo de la escucha y la empatía. Entonces, dar explicaciones sencillas, breves, que entienda, pero no excesivas. Ahora bien, entonces uno piensa, bueno, pero entonces nunca le voy a explicar lo que es la pandemia, el teletrabajo, lo que es los espacios personales. No, sí, claro que se lo puedes explicar, pero no en el momento en el que hay que operar el límite. Siempre decimos, si uno quiere hablar de la importancia de los espacios personales de los adultos y quiere hablar de la importancia de que, no sé, en el caso de las mujeres digan que las mujeres han vivido muchos años teniendo que estar sacrificadas por los hijos y que ahora tenemos derecho a tener nuestros espacios personales y que entonces mamá se va a ir de copas o de paseo con una amiga y ese es su espacio y no se tiene que sentir culpable por eso y los niños tienen que respetarlo, y entonces toda esa explicación de la necesidad de los espacios personales, de los derechos de las mujeres o de los derechos de los hombres en otras cosas, etcétera, claro que se puede hablar, pero hay que elegir un momento en que no se esté poniendo en juego el límite. Es decir, un domingo, tranquilamente, por la tarde, decidimos que nos juntamos todos a ver Brave, la película, una película, bueno, esta lo trabajamos cuando son un poco más pequeños, pero a ver una peli que hable de la relación entre padres e hijos, de las necesidades personales, de lo que sea. O vamos a ver un cuento, o vamos a ver una historia, o vamos a tener una charla tranquilamente en la que podemos dar toda la explicación, vuelta, decir que sí, que no, que tal y cual. Y entonces ya va construyendo en su cabecita la comprensión de ese tema, y cuando llega el momento en el que mamá se va a ir a tomar un café con una amiga, le dices, ¿te acuerdas lo que hablamos por cuando vimos la película de Brave? Pues por eso me voy, te quiero mucho, cariño, hasta luego, ¿no? Y si no lo he hablado todavía, le puedo decir, mira, te tengo que explicar algo en relación a los espacios personales. El domingo vemos una película y te lo explico, pero ahora me tengo que ir, ¿no? Entonces, no es no dar explicaciones, es dar una explicación breve en el momento en el que se tiene que poner el límite para después generar espacios de conversación y de reflexión más tranquilos, donde no se está poniendo en juego que me está pidiendo el chupachus, o que me está diciendo quiero ir contigo, o que me está diciendo hazme caso, o que me está diciendo cómprame las zapatillas, ¿no? O que me está montando el pollo por otra cosa. En ese momento, mensaje corto. Bien, pues vamos a por la quinta cosa, que es la paridad. La paridad. La paridad es ponerse a la par. Es ponerse en el mismo nivel que el niño o niña, ¿no? Ponerse a la misma altura. Entonces, en el ejemplo que estábamos viendo del teletrabajo, no sé si se os viene así algún ejemplo, pero podríamos pensar, cuando un adulto le dice, venga, déjame un ratito, que es que tengo que terminar, déjame, por favor, un ratito para... Le estamos pidiendo permiso a un niño o niña de 7, 8 años para que me dé permiso a mí para hacer el trabajo o lo que sea que quiera hacer. Y esto nos sale muchas veces. Cuando estamos en el parque y decimos, venga,
que hay que irse. Venga, ¿nos vamos ya? ¿Nos vamos ya? Enuncia con una pregunta, es decirle, es darle el poder de que responda no, ¿no? Entonces nos sale muchísimas veces y lo interesante es como pensar que detrás de ahí a lo mejor tengo que trabajar la seguridad con la que yo digo, cariño, quedan 5 minutos, en 5 minutos nos vamos a ir. Y entonces voy trabajando esa comunicación más clara, coherente y que da seguridad, que hablábamos al principio, ¿no? Entonces la paridad es ponerse a la altura, o bien porque yo me pongo a la altura del niño y me pongo en pataleta, o bien porque le pongo a la altura mía diciéndole dame permiso, o bien esta frase de a que yo no te molesto cuando tú estás haciendo tus cosas. Entonces tú no me tienes que molestar cuando estoy trabajando. Cuidado, claro que le molestas, seguramente. Si está haciendo sus cosas y es la hora de la ducha, tú vas a entrar y vas a decir, oye, a la ducha. O si está con amigos encerrados en la habitación, tú puedes entrar a ver lo que está pasando de vez en cuando. Y él no debería entrar en tu habitación a ver lo que está pasando cuando estás en tu habitación encerrada con tu pareja, ¿no? Entonces, no es igual, no es igual. Entonces, es importante situar esto de la paridad, que tiene mucho que ver con esta evolución de los modelos de crianza, ¿no? Del autoritarismo, de porque lo digo yo, nos hemos pasado al todo vale y deciden los niños. Y hay que construir un lugar intermedio, ese lugar de autoridad saludable, de parentalidad asimétrica, de un rol asimétrico, pero que sea saludable porque atienda las necesidades de las dos partes, ¿no? Y entonces, no es porque lo digo yo, pero tampoco es, bueno, cariño, cuando quieras venir a cenar, pues ya vienes, ¿no? Sino que hay que ir trabajando otra posición. Y por último, la otra cosa que decimos que desdice la autoridad es precisamente lo que llamamos la reiteración, ¿no? O la repetición. El famoso decir las cosas muchas veces. Es que ya te he dicho 20 veces, mira, de verdad no sé cuántas veces te lo tengo que decir, aquí no hay manera de que te entren las cosas, ya te lo he dicho 15 veces, o sea, esas frases que seguro que nos escuchamos diciendo muchas veces también, y que se hacen con las mejores intenciones, que se hacen con la intención de que nos han dicho que ser una buena madre y ser un buen padre es tener mucha paciencia, pero se confunde la paciencia con el aguante y con decir las cosas muchas veces. La paciencia hay que usarla para tolerar el ritmo del otro. Un niño que está aprendiendo a atarse los cordones y tarda y se equivoca y cuesta, tienes que tener paciencia y no ponerte a decir, ay, venga, ya te lo hago yo. Bien, hay que tener paciencia con el proceso de aprendizaje del otro. Pero no es más paciente el que dice más veces las cosas, porque eso tiene otras consecuencias. Y es que cuando digo las cosas muchas veces, lo que suele pasar es que me harto. Y suelo tener una consecuencia desmesurada, le pego un grito, ¿no? Entonces, claro, que veíamos en la escena, terminar con el enfado, con el portazo, con el es que parece que tienes 3 años, ¿no? Entonces, no hay que pensar, o sea, no hay que pensar que por tener mucha paciencia es mejor. Más bien, es importante que las cosas se digan 3 veces. Es decir, que uno pueda ir instaurando que cuando el adulto dice es la hora de cenar, te lo repito una vez por si acaso no te has enterado y para un margen de maniobra, y la tercera es que voy donde estás, dejas de hacer lo que estás haciendo y vienes a la cena, que me pongo seria, que el límite al que se llega cuando en la vez 20, que es que me pongo muy seria, pues llegar antes, ponerse así de seria, porque entonces voy a ponerme seria, pero no enfadada. Y aquí va a ser como una cosa muy importante en relación a los límites y la autoridad. El ejercicio de la autoridad tiene que ser con firmeza, con claridad, con seriedad si es necesario, pero no tiene por qué ser con enfado. El enfado viene cuando te lo he dicho 20 veces y no me haces ni caso. Si yo a la tercera te digo, mira hijo, entiendo que me estás interrumpiendo porque necesitas y no sé qué. Hoy es un día en el que no puedo, no tengo que terminar este trabajo, entonces te metes en tu habitación y por favor no me interrumpas más. Como que puedo decir la consecuencia o actuar con la firmeza sin perder los papeles, y entonces me siento mucho más capaz de sostener la situación, porque si no luego me siento culpable y empieza el círculo vicioso de la culpa, que es el de terminar con el postre de chocolate.
Muy bien, pues todo esto así como una primera exposición, vamos, como una exposición relativa con todo esto de la autoridad, que hay que masticarlo y digerirlo. Pero tenemos un ratito para que podáis plantear comentarios o preguntas.